Los años de horror, una familia destruida. Lo que siguió fue una pesadilla sistemática que destruyó a la familia de Calígula pieza por pieza, como un sádico que arranca las alas de una mariposa viva para deleitarse en su agonía. En el año 29, cuando Calígula tenía 17 años, su madre Agripina fue acusada de traición por haber supuestamente conspirado contra el emperador Tiberio. Fue arrestada violentamente, arrastrada de su casa por soldados pretorianos que la golpearon brutalmente con sus puños y bastones hasta que perdió un ojo que quedó colgando de su cuenca antes de que finalmente se lo arrancaran, dejándola desfigurada y sangrando mientras la arrastraban encadenada por las calles de Roma para humillarla públicamente ante las masas que una vez la habían adorado como la nieta de Augusto. Fue exiliada a la isla desolada de Pandataria, un peñasco árido azotado por el viento donde no había más que rocas, sal y el sonido incesante de las olas estrellándose contra los acantilados. Allí moriría de hambre 4 años después, su cuerpo consumiéndose lentamente mientras sus carceleros le proporcionaban apenas suficiente agua para mantenerla viva, pero no suficiente comida para saciar el hambre que la torturaba día y noche. Según algunas fuentes, en sus últimos días se negó activamente a comer cualquier cosa que le ofrecieran, escupiendo la comida y maldiciendo el nombre de Tiberio, prefiriendo una muerte digna por inanición autoimpuesta a la humillación continua de su encarcelamiento, hasta que finalmente su cuerpo esquelético simplemente dejó de funcionar y murió sola, sin ninguno de sus hijos a su lado, en el mismo lugar donde Julia la Mayor, la hija de Augusto, había muerto en circunstancias similares décadas antes. Sus 2 hermanos mayores, Nerón y Druso, también fueron acusados de conspiración en un proceso judicial que fue una farsa obscena desde el principio, con testigos claramente sobornados que inventaban historias absurdas sobre supuestas reuniones secretas y planes de asesinato, y con senadores aterrorizados votando por su condena porque negarse significaría convertirse ellos mismos en los próximos acusados. Nerón, el mayor, fue desterrado a la isla de Ponza, donde según los registros oficiales se suicidó en el año 31, aunque muchos sospechaban que fue asesinado por sus guardias, quienes luego simularon un suicidio para evitar preguntas incómodas. Su cuerpo fue encontrado con la garganta cortada y dejado pudriéndose bajo el sol mediterráneo durante días antes de que alguien se molestara en darle un entierro mínimo. Druso tuvo un destino aún más horrible. Fue arrojado a las mazmorras subterráneas del Palatino en Roma, esas celdas húmedas y oscuras donde la luz del sol nunca penetraba y donde los prisioneros perdían la noción del tiempo entre sus propios excrementos y la humedad que goteaba constantemente de las paredes de piedra. Allí murió de hambre tan lenta y severa que, según los testimonios horrorizados de los guardias que lo vigilaban, su cuerpo reducido a poco más que un esqueleto cubierto de piel, con los ojos hundidos y la boca abierta en un grito silencioso de agonía. Calígula presenció todo esto mientras crecía de adolescente a joven adulto, viendo cómo cada miembro de su familia era sistemáticamente torturado y asesinado por el emperador que supuestamente debía protegerlos. Sobrevivió a esta purga familiar sangrienta solo porque era el más joven y quizás porque tuvo la inteligencia precoz y el instinto de autopreservación de darse cuenta de que su única oportunidad de supervivencia era convertirse en la sombra perfecta, en vaciar su rostro de toda emoción genuina, en no representar ninguna amenaza, en ser completamente invisible ante los ojos de espías y delatores que lo vigilaban constantemente, esperando cualquier signo de resentimiento o ambición que pudiera reportarse a Tiberio como evidencia de futura traición. Fue enviado primero a vivir con su abuela Antonia, una de las mujeres más respetadas de Roma e hija de Marco Antonio, quien al menos le proporcionó algo de estabilidad emocional en medio del caos que había devorado su familia. Pero luego, en un giro macabro del destino que debe haberle parecido una pesadilla viviente, fue convocado personalmente a la isla de Capri para vivir con el mismísimo Tiberio,
el hombre que había ordenado la tortura de su madre, el exilio y muerte de sus hermanos, la destrucción completa de todo lo que Calígula había amado, obligándolo ahora a sonreír y servir al asesino de su familia como si nada hubiera pasado.